Saludos, queridos amigos del canal de ajedrez online. De nuevo estoy con vosotros. Hoy os traigo una partida realmente extraordinaria jugada hace nada, el día 25 de septiembre de 2012, en el torneo Grand Slam que se está celebrando en este momento en Sao Paulo. Se juega el torneo en dos ciudades, en Sao Paulo primero y después se jugará en Bilbao. Es el torneo Chess Masters Bilbao Sao Paulo 2012 y esta partida corresponde a la segunda ronda entre dos talentos del ajedrez como son Sergei Karjakin, en esta ocasión con las piezas blancas, que como sabéis es el actual campeón mundial de partidas semi rápidas. Quedó por delante nada más y nada menos que de Magnus Carlsen. Y con negras el talento italoamericano Fabiano Caruana. Así es que os voy a presentar la partida que, a mi juicio, es una partida que, en mi opinión, ya entra por derecho propio en la historia del ajedrez. Como veréis, una partida realmente extraordinaria. Bueno, la partida empezó con una apertura española, apertura Ruy López, de Ruy López, como ya sabéis. Las blancas presionan el caballo, que a su vez es la pieza que defiende el peón de E5. Estos son jugadas normales: A6, alfil A4, caballo F6, desarrolla pieza y presiona en E4. Enroque corto, B5, estos son jugadas normales, como os digo. Hay cientos, miles de partidas, de hecho, o sea que estas jugadas son todas correctas. Y aquí Caruana desarrolla el alfil a C5 para tener una posición activa. Aquí hay otro tipo de jugadas como alfil B7 para también presionar en la gran diagonal y quizá hacer D5, alfil E7, pero bueno, en esta ocasión se decide Fabiano por alfil C5, que es una jugada más activa para el alfil negro, de casillas negras. C3, jugada muy lógica para hacer D4 y ganar presencia central. D6, D4, alfil B6. Bueno, todo esto es bastante correcto. Aquí Karjakin jugó alfil E3, jugada normal, donde hay otras del estilo de torre 1, por ejemplo, A4 y este tipo de jugadas. Jugó alfil E3, una jugada de apariencia lógica para desarrollar enroque corto, caballo B2 y alfil B7. Como veis, hasta aquí todo jugadas muy normales. Las blancas se enrocaron y han desarrollado sus cuatro piezas y tienen presencia central. Las negras enrocaron, desarrollaron sus cuatro piezas, dos caballos, dos alfiles, y tienen el centro controlado. Así es que esto es una posición normal entre grandes maestros de este calibre. Como os digo, Fabiano Caruana con un elo ya que se aproxima a los 2800, una barbaridad con la edad que tiene, jovencísimo jugador, y que vamos a decir también del joven jugador y, como os he dicho al principio, campeón mundial actual de partidas semi rápidas. Torre 1, una jugada muy normal también porque desarrolla la torre y ejerce presión central, aparte de defender indirectamente el peón de E4. Peón por peón. Aquí se deciden las negras por esta jugada, que normalmente, pues bueno, no se hace, porque lo que suelen hacer las negras es mantener la posición central. Supongamos con jugadas de este estilo: H6, torre 8 para defender E5. Son, pues bueno, jugadas más bien normales por parte de las negras, pero en esta ocasión digamos que Caruana se decide por esta maniobra interesante: peón por peón, peón por peón y caballo B4. La idea es hacer C5. ¿Por qué? Porque aprovecha que en este momento está amenazando caballo D3, con lo cual las blancas aquí no podrían hacer A3 porque se encuentran con caballo
D3. Así es que esa es la idea de esta maniobra. Como veis aquí, peón por peón, jugaron vamos a ver, aquí, alfil B7, peón por peón, exactamente, peón por peón, peón por peón, caballo B4, y jugaron en la partida dama E2. ¿Para qué? Para que el caballo no vaya a D3, en este caso, como veis. Así es que ahora C5, C5 tomando control central y poniendo a las blancas en el compromiso de a ver qué hacen con su peón, si cambian en C5 o si lo avanzan. En este momento A3 jugó Karjakin, una jugada normal, el caballo se retira y aquí hizo D5, cerrando la posición. Seguramente va más con el estilo de la apertura española, Ruy López, comer en C5, peón por y ahora jugadas del estilo de E5, ¿no? Que en algún momento podrían hacer hasta quizá E6 o simplemente reciclar el alfil por C2, obteniendo presión en esta diagonal contra el rey de las negras. Sin embargo, Karjakin se decidió por cerrar el centro, con lo cual yo creo que las negras con esto, bueno, ya se sienten, en mi opinión, cómodas cuando iniciaron, vamos a recordar, esta pequeña maniobra, peón por, caballo de B4, tocando la casilla D3, dama E2, C5, las blancas echan el caballo, retiran y D5. Aquí yo creo que Karjakin, Caruana ya en esta posición ya se encuentra cómodo. Sinceramente pienso que jugadas del estilo de peón por seguido de E5 quizá hubiera molestado algo más a las negras. Ahora la posición se cierra y caballo 7. Caballo 7, ¿por qué caballo 7? Porque si caballo por E5, seguramente caballo por E5, peón por, y las negras, bueno, no quedan, no tienen tanto juego como en la partida. Hay un peón pasado aquí de las blancas que podría ser molesto en un futuro. Así es que esta posición hay que estudiarla detenidamente porque estos jugadores son realmente no son grandes maestros, sino son, en mi opinión, súper grandes maestros, jugadores de súper élite de los que se puede aprender y mucho a jugar ajedrez. Caballo 7, la idea es caballo G6 y tener controlada la casilla E5. H3 para evitar saltos de caballo a G4, una jugada también además muy lógica en la Ruy López. Torre 8 presiona en la columna de, además, viendo que la dama de E2 está aquí en una situación bastante incómoda. Alfil C2, defiende E4, jugada también lógica, caballo G6 con la idea anteriormente dicha de controlar E5 y B3. B3 aquí, esta jugada la idea es jugar A4. ¿Para qué? Para presionar en el flanco de dama y, por ejemplo, si las negras avanzaran B4, ganar la casilla C4 para su caballo. Esa es la idea de A3. Aquí jugó Caruana esta jugada. Esto es digno de estudiar para que veáis, se adelanta a la idea estratégica de las blancas, que es A4, como os he dicho, para activar su alfil. Aquí de repente este alfil cobra una importancia vital en la partida, porque no quiere quedarse aquí encerrado, lo cual se produciría, por ejemplo, después de la secuencia A4, si las blancas jugaran A4, B4 de las negras, el alfil quedaría encerrado entre sus peones, con lo cual, con alfil A5 se adelanta, torre B1 quiere hacer B4, y alfil C3, esta maniobra, esto es digno de estudiar. Estos jugadores
realmente nos enseñan ajedrez, nos enseñan a comprender, a entender el ajedrez con estas jugadas, estas maniobras realmente extraordinarias, de un nivel superior al resto de jugadores. Bueno, Karjakin se quita de la clavada a la que le sometía el alfil de C3 y B4. B4, ahora veis lo que ha cambiado de el alfil estar en C3 a estar en B6. Si estuviera en B6, con esta jugada de B4 quedaría aquí el alfil encerrado inútil. Así es que esta secuencia es realmente muy importante. A4 y A5. A5, bueno, pues consolida y en algún momento tendrá la idea de jugar alfil A6. Aunque hay que tener cuidado con esa jugada, como veremos. Alfil D3, de momento evita, toma control de esta diagonal y evita alfil A6. H6, jugada tranquila para evitar quizás saltos a G5 o jugadas del estilo de alfil G5. Si es que, bueno, una jugada tranquila y normal, dama de 1. Dama de 1 lo que hace, se está quitando la dama de la presión de la columna de E. Tampoco es que haya muchas jugadas para las blancas, es porque, por ejemplo, caballo E4 se deja el peón de E4. Las torres tampoco tienen grandes jugadas, así es que Karjakin hace dama de 1 quizás con la idea de dama C2. Entonces aquí donde Caruana se adelanta a la idea de Karjakin con alfil A6, que normalmente es una jugada fea y en ocasiones realmente mala. Por ejemplo, si el alfil de C3 estuviera en B6, como os he dicho antes, esta jugada alfil A6 sería realmente mala, porque las blancas cambiarían y tomarían control de C4. Pero ¿qué pasa? En este momento Karjakin se retiró, pero si alfil por A6, torre por A6, ahora ya jugadas como caballo C4 ya son imposibles debido a la pérdida del peón de E4. Si es que Caruana jugó con gran criterio alfil A6. Karjakin se retira y ahora torre A7. Jugada realmente excelente para simplemente doblarse en la columna de E y ejercer una presión terrible. Esta maniobra también es interesante que la conozcáis porque, por ejemplo, si quisiéramos doblar torres de otra manera, quitando la dama, torre 7 y traer la torre, pues se perderían muchos tiempos. Así es que de esta manera lo que hace Caruana es ganar unos tiempos. Vamos a ver, aquí alfil A6, alfil C2. A ver qué hay aquí. Alfil C2. A ver si podemos continuar la partida. Que parece que hay aquí algún error. Bueno, torre A7. Jugada realmente extraordinaria para doblarse la columna de E. Karjakin hizo rey H2 porque realmente pienso que no tiene grandes jugadas. El alfil no tiene casillas, esta torre encerrada y no se le ven jugadas útiles. Caballo C4 es imposible por el peón de E4. Así es que juega rey H2 y torre E7. Aquí las negras ya tienen una posición excelente. Todas las piezas están focalizadas en la columna de E, controlan E5, lo cual les permite tener grandes posibilidades. Las blancas no tienen jugada útil. Hicieron G4, quizá con la idea de G5 o simplemente pues es que tampoco hay jugadas recomendables. Aquí Caruana jugó caballo por E4. Mirar esta posición
¿Y qué hace? Simplemente Caruana valora que este alfil es mucho más fuerte que, por ejemplo, esta torre o esta torre, con lo cual entrega aquí una calidad para hacer desaparecer el alfil blanco, con lo cual su alfil de casillas blancas se torna realmente extraordinario. Entrega aquí calidad en E4 por un peón. Las negras han entregado, digamos que tienen alfil y peón, el peón que se ha comido en E4, pues vamos a poner por esta torre. ¿Qué vale más? ¿Este alfil y el peón que se han comido en E4? ¿O por ejemplo esta torre? ¿O esta torre? Eso lo valoráis vosotros. Además, el peón de E5 se ha quedado débil. El caballo no tiene casillas útiles ni jugadas que hacer. Este alfil tampoco. Fijaros en la potencia realmente de este alfil y el alfil de C3. Cuando repaséis la partida, recordar la maniobra alfil A5, alfil E3, C3, perdón, y B4. Esto es realmente ajedrez de altísimo nivel. Dama C2, toca la torre. Dama E7, jugada lógica para defender su torre y activar la dama. Aquí Karjakin jugó torre G1, tampoco tiene grandes jugadas, la torre no tiene movimiento. Bueno, aquí tampoco, torre D1, no sé, no tiene grandes jugadas. Torre G1 y aquí el gran maestro, el joven talento Fabiano Caruana realiza una jugada realmente extraordinaria que me hace recordar partidas del pasado donde grandes maestros clásicos realizaron este tipo de entregas posicionales de calidad para conseguir una posición, en este caso, realmente aplastante. Aquí las negras tienen dos alfiles, que son dos cañones, contra estas dos torres que están en una posición que no le es nada útil. Tienen esta casilla las negras, tienen la casilla de 5, este alfil va a entrar aquí en D3 de un momento a otro en E2 y las blancas están completamente sin jugada útil. Es realmente extraordinario. Tienen las negras dos alfiles y dos peones a cambio de estas dos torres. Recordemos que tampoco Caruana está jugando contra ningún principiante, está jugando contra un jugador cercano a los 2800 de Elo. Para que valoréis realmente el valor de esta partida por parte de las negras, que como os digo, para mí es una partida ya histórica. Torre F1 para defender el caballo de F3 y aquí las negras, en vez de comerse la torre de F1, hacen una jugada mucho más fuerte como alfil E2, que amenaza simplemente alfil por F3 ganando la partida. Si el caballo no tiene jugadas, si el caballo se retira donde sea, el alfil entra aquí con efectos decisivos, así que el caballo no puede moverse. La partida está ya decidida, ¿no? Y así veis estos dos alfiles, qué tremendos, contra las pobres torres de Sergei Karjakin. Dama F5, pues para dar algún jaque o algo así, pero bueno, y defender el caballo de F3, aunque se podría perfectamente abandonar en esta posición. Alfil de 3, como veis, las negras están jugando lo que quieren, vamos, lo que les parece. Realmente aquí pues jugaron Karjakin dama de 7, pues dama C8 simplemente me imagino que pues, se puede tapar, o rey H7, siendo parecido a la partida. En la partida hizo Karjakin dama de 7 y alfil E5 jaque, jugada durísima. Rey H1 porque, por ejemplo, si caballo por E5, pues seguro que se os ocurren a vosotros diversas formas de ganar.
Dama por E5 es una, y aquí el mate está cerca. Si rey H1, pues alfil E4, jaque. Si torre G3, pues simplemente alfil por torre. Y aquí las negras acaban dando mate. Si rey G2, pues seguramente caballo H4. Y el mate está muy cerca. Entonces aquí jugó Carjaquín rey H1 y alfil E4. Estos dos alfiles realmente, quedaros con esta estampa contra esas dos pobres torres y el rey de las blancas completamente indefenso. Un jaque, dar jaque por dar jaque, como se suele decir, y caballo F8. También podría haber hecho rey H7, pero caballo F8, y en este momento terminó la partida con 0-1. Las blancas están completamente perdidas. Simplemente alfil por F3 decide la partida. Entre otras muchas del estilo de dama E2, por ejemplo, o cualquier jugada. Si es que jugada realmente extraordinaria y para mí, como os digo, histórica, con grandes momentos. Por ejemplo, aquí, cuando jugaron la maniobra alfil A5 para alfil C3. Luego, cuando realizan las blancas, las negras, esta entrega de calidad, y sobre todo esta segunda entrega en E3 que lleva a una posición realmente digna de diagrama. Esta posición es extraordinaria para las negras. Así es que el rey totalmente indefenso de las blancas y los alfiles dominando completamente la posición. Espero que os haya gustado este análisis de partidas entre grandes maestros, bueno, como os he dicho, en mi opinión, súper grandes maestros de élite mundial, jugadores que están dominando en la actualidad el ajedrez mundial. Espero que os haya gustado. Fermín González analizando para el canal de ajedrez online.